libro. Yo les voy a compartir que el libro del modelo curricular está estructurado, si no me equivoco, en 5 partes. La primera parte está referida a caracterizar cuál es la sociedad, cuáles son las características de la sociedad actual a nivel mundial. ¿Cuáles son las características de la sociedad a nivel mundial? Y en ese contexto, tratar de identificar cuáles son los rasgos característicos del hombre del siglo XXI. ¿Cómo piensa el hombre del siglo XXI? ¿Qué cree el hombre del siglo XXI? ¿Dónde se mueve el hombre del siglo XXI? ¿Cuáles son los problemas que aquejan al hombre del siglo XXI? Porque yo he dicho, inclusive he subido por las redes sociales y he dicho que a veces queremos predicar el Evangelio, y perdónenme que sea tan crudo, pero a veces queremos predicar el Evangelio y queremos que la Biblia hable por sí sola. Entonces agarramos textos bíblicos y me gustó, es muy bonito, Dios es amor, lo subo a la red, queda en Facebook y Dios es amor, sí, Dios es amor. O porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad absoluta, es una verdad universal. Pero a veces creemos que cumplimos con nuestra misión evangelística solamente con poner textos en Facebook y dejar que la palabra hable por sí sola, y que el Espíritu Santo toque el corazón de la persona. Yo no niego que eso puede pasar. Dios quiera que eso pase, pero no creo que eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando lo citó Mateo en el capítulo 28, 19 y 20. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces no creo que predicar sea nomás cortar y pegar y subir. Repito, eso a veces digo, si el versículo es un versículo sobre todo del Antiguo Testamento, puede ser que estamos tirando flecha a ver si la flecha le pega a alguien en la cabeza o en la espalda. Pero no es realmente lo que Dios nos está dando como ministerio. Dios nos da como ministerio algo más serio, más sistematizado, más formal. Entonces, a ese hombre de hoy hay que analizarlo. Y mi propuesta curricular comienza con el capítulo 1, que es analizar dónde, quién, cómo se comporta, qué siente, qué cree el hombre de hoy. Y a partir de allí, entonces, construir y comenzar con lo que sería la propuesta curricular. Eso va a llevar un capítulo 2. El capítulo 2 de la propuesta curricular, del modelo curricular, del desarrollo curricular árbol de vida. En el capítulo 2 vamos a tener los fundamentos teóricos que debe llevar un currículo. Es decir, que ahí vamos a hablar de qué entendemos por currículo, cuál es el propósito del currículo, a quién va dirigido el currículo, cuál es la metodología, cuál es la fundamentación teórica. Y le voy a adelantar. Para mí, la fundamentación teórica de un currículo no pueden ser citas no pueden ser solo citas de teóricos de currículo, que los hay, y los he leído, en mis estudios seculares han estado muy vinculados con la parte curricular, desde pregrado, posgrado y el doctorado, siempre en el área curricular. Pero un currículo cristiano o un currículo que pretende transformar al hombre de hoy tiene que comenzar con una fundamentación teológica. Y eso es lo que voy a hacer y lo que de hecho ya lo hice, porque ya tengo avanzado ese capítulo 2. En el capítulo 2 yo comienzo con una fundamentación teológica, un marco teológico sobre lo que es la historia real, los principios, los valores que deben caracterizar a un currículo cristiano. Por supuesto, también la fundamentación educativa que nos da a nosotros tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ustedes vamos a quedar sorprendidos cuando veamos qué tanto de lo que dice el hombre y el psicólogo del siglo XIX, del siglo XX, y está diciendo del siglo XXI, ya lo había dicho la Biblia. Pero a veces a la Biblia no le creemos, al científico sí.
Son cosas que pasan cuando no conocemos de dónde proceden las cosas. A partir de allí, de esa propuesta teórica, vamos a compartir una taxonomía. No se preocupen si no saben con qué se come eso, yo se lo voy a explicar. Una taxonomía para la redacción de aprendizajes. El enfoque curricular que proponemos es de aprendizajes significativos. Hay una propuesta, yo estoy proponiendo una taxonomía propia personal sobre cómo abordar los diferentes aprendizajes, bien sean para el niño, bien sea para el joven, bien sea para el adulto y bien sea para el anciano o la persona de la tercera edad. La taxonomía es una sola. No es que haya una taxonomía para educar adultos, no es que haya una taxonomía para educar jóvenes o una taxonomía para educar niños. No, la propuesta es una sola y que debe estar vinculada y dirigida y amarrada o direccionada de acuerdo a principios bíblicos teológicos. Esa es la propuesta. Por supuesto, a partir de allí estoy proponiendo la construcción de un modelo curricular por competencias. Defino lo que es competencias y lo puedo decir en este momento. Para mí la competencia no es más que aquella capacidad, habilidad, actitud y destreza que tiene una persona para desempeñar una función en la vida. Puede ser una función productiva. Y yo doy el ejemplo, yo digo, si una persona yo lo voy a formar para que sea jardinero, decimos que él es jardinero cuando él muestra y tiene dentro de sus atributos personales las competencias para podar el césped, y eso parte de buscar las herramientas, buscar los insumos, seguir el procedimiento indicado, ir al área de trabajo, comenzar a limpiar el área de trabajo, comenzar a cortar el césped, prender la máquina, pasar la máquina, recoger los desperdicios que deja la máquina, que es lo que ha cortado, recogerlo en una bolsa, botarlo, limpiar sus herramientas de trabajo, proceder a guardar las herramientas de trabajo y después, por supuesto, cobrar por su trabajo. Lo mismo de esas competencias se pueden aplicar en el contexto cristiano y es lo que vamos a desarrollar. ¿Cómo podemos formar a un pastor por competencia? ¿Cómo podemos formar a un diácono por competencia? ¿Cómo podemos formar a un músico por competencia? ¿Cómo podemos formar en la escuela bíblica infantil por competencia? Porque no lo había mencionado, pero las competencias tienen varias dimensiones. Tienen la dimensión actitudinal, tienen la dimensión procedimental, tienen la dimensión que algunos le llaman cognoscitiva. Para mí es conocimiento de algunos saberes cognoscitivos. Y también tiene para mí unas competencias que son comportamentales, pero de eso vamos a hablar luego. Por supuesto, a partir de allí el próximo capítulo va a estar referido a cómo se estructura el diseño instruccional. Es decir, cómo vamos a armar el proceso educativo, cuáles son las estrategias, cuál es el ambiente de aprendizaje, quiénes son las personas a las que tengo a la mano. Y entonces allí diseñamos cuál es el material y cómo vamos a desarrollar ese material. Si va a ser en físico, va a ser en un aula de clase, si va a ser online, por Zoom, por Facebook o por WhatsApp. No importa el medio que utilicemos, siempre tiene que haber una planificación. Y la planificación incluye dónde está parada la persona que va a recibir la información, qué información le vamos a compartir, cuál va a ser el proceso para que se dé el aprendizaje y por último cómo lo vamos a evaluar. Una vez que pasamos a ese capítulo, y yo creo que es el capítulo 3, el capítulo 4 del libro, contempla lo que es la puesta en práctica del modelo curricular. Las cosas suenan bonitas a veces en el papel, pero quien da la garantía del éxito es la ejecución. Cuando uno ejecuta un proyecto, uno puede ver dónde acertó, qué cosas van bien, y en el campo uno va corrigiendo, va rectificando, va ajustando o va profundizando. Entonces, en ese capítulo 3 vamos a mencionar cómo se debe poner en práctica el desarrollo del currículo por competencia. Y el quinto capítulo está referido a la evaluación de los aprendizajes.
El modelo curricular dice que hay una evaluación de todo el modelo, de todo el sistema. Hay una evaluación del proceso del capítulo 2, debe haber una evaluación del capítulo 3 y una evaluación del capítulo 4. Es decir, cuando yo pongo en práctica un currículo o un proceso de educación cristiana, debe haber evaluación. Hay diversos tipos de evaluación, no las voy a mencionar aquí porque no es el tema, pero se evalúa antes de, durante y después que nosotros procedemos con cualquier enseñanza o cualquier proceso de enseñanza y de aprendizaje.